Imagina que un día te despiertas y notas que tienes una mordida. Y tú dices, bueno, habrá sido de mi perro, habrá sido de mi gato. Y resulta que no fue ni de tu perro ni de tu gato. Resulta que lo que te está mordiendo es un demonio. Bueno, no precisamente así le pasó a Clarita Villanueva, que es de quien vamos a hablar hoy, sino que mucho peor. Esto pasó en las Filipinas en el año 1950 aproximadamente. Clarita había crecido sin padre y su mamá era una supuesta psíquica que realizaba sesiones de espiritismo y lecturas, adivinación, etc. Desafortunadamente, cuando Clarita tenía 12 años, su madre muere y queda totalmente desamparada, ya que ellos no tenían a nadie más y a Clarita no le quedó de otra más que vivir en la calle porque su único sustento era su mamá. Si ya de por sí la vida en la calle de Clarita era horrible, la cosa estaba por empeorar muchísimo más. Así duró 5 años, entonces a sus 17 años Clarita conocía muy bien las calles y pues su trabajo que era ser bailarina en diferentes bares y diferentes cosas. Un día Clarita fue arrestada por la policía por comportamiento indecente en la calle y no importaba su edad, ella fue directo a la cárcel. Como dato extra, la cárcel a donde la llevaron tenía la fama de que estaba súper embrujada. Total, Clarita fue arrojada a una celda en espera de su juicio. Pero no sabían que en cuanto los policías cerraron la celda, las cosas se iban a poner terribles. Una noche, Clarita comenzó a gritar de una manera que atormentaba a toda la cárcel porque sus gritos se escuchaban en todos lados. Esto hizo que los guardias corrieran hacia su celda y cuando ellos llegaron la encontraron hecha bola en una esquina, ensangrentada, lastimada y las heridas que tenían eran de mordidas bastante profundas. Cabe aclarar aquí varios puntos. Número 1, Clarita estaba totalmente sola en su celda, no la estaba compartiendo con nadie más. Y número 2, estas mordidas estaban en lugares donde ella no se las podía haber hecho por sí sola. Cuando se le preguntó qué era lo que le había pasado, Clarita dijo que había sido atacada por entidades fantasmales que aparentemente solo ella podía ver. Y las describió. Dice que eran 2, que uno de ellos era un hombre moreno muy grande con cabello rizado por todo el cuerpo y la otra entidad era más pequeña con una cara angelical y un gran bigote. Como les dije, no había nadie más con ella en la celda, no había manera de que alguien hubiera entrado y salido, los guardias se hubieran dado cuenta, estaba vigilada, entonces esto no era posible. A pesar de que ella estaba lastimada con estas mordidas que les digo estaban bastante profundas, pues los vigilantes dijeron, bueno, le dio un brote psicótico, un ataque de pánico y hasta ahí, la dejaron de nuevo sola en su celda y se fueron. Pero no sabían que esto solamente había sido el principio. Durante la próxima semana, Clarita sería atacada por estas mismas entidades una y otra vez. De hecho, las otras prisioneras que estaban cerca de la celda de Clarita le dijeron a los vigilantes, oiga, nosotros vemos cómo es arrojada entre las paredes de su celda y la vemos retorcerse por las noches. Todo fue lo suficientemente extraño para que el alcalde de la ciudad donde estaban le llamara la atención a este caso y fue a visitar a Clarita. Y además les dijo, traigan a Clarita a mi oficina porque voy a traer a diferentes profesionales para que la analicen. Este alcalde ya tenía en su oficina diferentes psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud para que vieran qué le estaba pasando y todos fueron testigos de que algo muy raro le estaba pasando a Clarita, ya que le dio un episodio mientras estaba enfrente de todo el equipo médico y es cuando se da esta foto. Ya que Clarita se empezó a retorcer de una manera que ni todos estos hombres podían contenerla y ahí, frente a los ojos de todos, pudieron ver cómo se le hacían estas mordidas en el cuerpo. Mientras todo esto estaba pasando, Clarita les gritaba que las entidades se reían y que se turnaban entre ellas para morderla. Y todas estas personas que estaban aquí no pudieron explicar qué era lo que estaba pasando. Ok amigos, el Story Time que les vengo a contar hoy. Que cuando acabe de contárselos, ustedes me van a decir, no queremos ver segunda parte, la necesitamos. Así que vamos a comenzar. Mi seguidor toda la vida ha vivido en el campo, porque se crió con sus abuelitos. Él actualmente tiene 42 años y cuando sucedió esto tenía 22. Estamos hablando de 20 años atrás. En ese tiempo la gente vivía de la agricultura y la ganadería, porque en las ferias ellos salían a vender las cabezas de ganado y con la recolección de los granos y los frutos ellos podían sobrevivir. En ese tiempo la familia de mi seguidor tenía mucho ganado, tanto de que sufrieran el riesgo que les robaran los animales otras personas. Entonces en su familia, como eran 5 hermanos, se turnaban para dormir en una choza que habían construido cerca de los animales. Aquí vamos a dar un pequeño paréntesis porque ellos eran una familia grande, numerosa, y a pesar de que algunos hermanos ya se habían casado, eran parte del negocio familiar, así que casi todos vivían por el sector. En la casa familiar tenían ellos un pequeño huerto y ahí criaban gallinas, patos y 4 cabras. Una noche, cuando el hermano regresaba de darle una vuelta
al ganado y ver si su hermano necesitaba algo, se da cuenta que los animales estaban como espantados, porque las gallinas hacen un ruido, que para las personas que tengan animales y sepan, es el ruido que hacen cuando ven a una culebra o se espantan, y muchas veces dicen que cuando ven al maligno. Y los patos empezaban a hacer un ruido extraño y a menear las alitas. Él empieza a escuchar esto. Así que rápido entra a la casa. Su mamá le dice, ¿qué pasó? Y él, viendo todas las mujeres obviamente, y a los niños como un poco intranquilos, les dice que no fue nada, que nomás era un animal, pero que ya se fue. Como que su mamá no le cree, pero le da la bendición y le dice que vaya a acostarse. Y al otro día, cuando él ya se sienta Ok, amigos, aquí vamos con la segunda parte de animales actuando como humanos. ¿Y por qué razón no deberías preguntarle quién es a un animal cuando sepas que no estás a salvo? La verdad es que quiero pedirles una disculpa, he estado full por el negocio, entonces no he podido subirle estas partes, pero lo recompensaré porque subiré hoy muchas historias. Y qué bonito comentario. Nos quedamos en la parte donde regresaba de hacer las rutas nocturnas para cuidar al ganado y ver si su hermano estaba bien. Recuerdo de que la cabra siempre lo esperaba, observándolo fijamente, pues este día fue la excepción. Y la verdad es que él se sintió aliviado porque antes tenía miedo. A las 5:30 de la mañana, cuando su cuñada, la esposa de su hermano, iba a llevarle una taza de café a su esposo, se escucha un grito desgarrador, amigos. En ese momento él se levanta de la impresión para ver qué pasa y se da cuenta a la distancia que su cuñada tiene como cargado algo en los brazos. Él pensaba que una vaca se había rodado o que algo sucedió, pero cuando se va acercando a su cuñada se da cuenta que no eran las tripas de una vaca o de una bestia, como ellos le decían a los caballos. Eran los restos de su hermano. Solo había un poco de intestino, porque todo él fue masacrado, comido. La verdad es que la familia de mi seguidor quedó perplejo, no sabían qué hacer. Obviamente, como son de pueblo, cuando pasa este tipo de cosas, ellos tienen que avisar al presidente municipal para que avise, porque hasta ese entonces ellos no sabían quién fue. Ellos pensaban que fue un animal que lo atacó y se lo comió. Pero había algo que retumbaba en la cabeza de mi seguidor, y era que esa noche no la vio la cabra. No salió a esperarlo como todas las noches hacía, viéndole con esa mirada que a él le causaba algo de escalofríos. Él se decide en librarse de esa cabra porque sintió que desde que ella llegó a sus vidas empezaron a pasar cosas malas. Y eso de lo que le pasó al hermano fue como la punta del iceberg. La pierna de su madre, tiempo después, va a dar de comer a los animales y la cabra le muerde en la pantorrilla. Ella, a pesar de que le daban antibióticos, perdió la pierna, tuvieron que amputársela porque empezó a gangrenarse. Y luego los animales fueron muriendo y muriendo y muriendo. Él, una noche que venía de hacer las vueltas, se da cuenta que otra vez está esa cabra mirándolo fijamente. Él, cansado, le empieza a gritar, a decirle, yo sé que no eres un animal. Pero él no esperaba una respuesta. En un momento de la plática, cuando él se fue acercando, se dio cuenta que no podía moverse y empezó a ver cómo esa cabra, ese animal, de lo que caminaba en 4 patas, se irguió y quedó completamente parado y empezó a acercarse. Y cuando él pensó que era su fin, empezó a rezar una de las oraciones más poderosas que se llama Magnificat, y no es la primera persona que me lo dice, que ahuyenta demonios. Y cuando él cerró los ojos se dio cuenta que por la parte de atrás el diablo le dijo, eras tú a quien yo quería. ¿Cómo invocar al Ayuwoki? El Ayuwoki es un monstruo que se parece a Michael Jackson y es considerado como una creepypasta y un meme del internet, el cual se popularizó en países de habla hispana en el año 2019 gracias a un video que fue publicado donde se veía una figura animatrónica con una máscara perturbadora de mala calidad del rostro de Michael Jackson. Su nombre proviene de la canción Smooth Criminal del rey del pop, debido a la pregunta que se hace en la misma, Any are you okay? Que cuando se dice rápido suena como Ayuwoki. Después de este video surgió otro donde se ve a una persona que viste unos grandes pantalones que le quedan hasta los hombros con la misma máscara, al cual lo acompaña la misma canción. Se dice que el Ayuwoki se aparece a las 3 de la mañana y si escuchas el sonido
significa que está cerca. Por el internet comenzaron a circular formas de invocarlo. Algunos foros del internet dicen que el ritual debe de comenzar a las 7:58 de la noche y terminar a las 8:09. Se debe de hacer en un lugar con poca luz frente a un espejo y encender una vela. A la hora de inicio del ritual debes de poner la canción Smooth Criminal de Michael Jackson en reversa. La vela deberás encenderla cuando la canción termine, colocarla frente al espejo y mirar tu reflejo. 10 segundos antes de la hora de finalización debes de decir Ayuwoki, te invoco, y una vez que la hora final llegue deberás de apagar la vela. Te dice que el Ayuwoki aparecerá a las 3:33 de la madrugada, pero cosas extrañas sucederán a partir de finalizar el ritual, y esa será la señal de que el ritual fue exitoso. Y tendrás que tener cuidado, porque el único que tiene el poder de derrotar al Ayuwoki es el EO, y tú lo invocas